después de la No, conversación de la profesor. semana. Los que tenían Yo tenía dificultad, problemas, pero ya se solucionó todo, al menos mi caso. ya. ¿Por qué les pregunto? Porque yo sé que si hay alguna dificultad, yo lo podría levantar de nuevo al YouTube y toda la historia, pero al final, si se resolvió, no tiene sentido hacerlo, ¿ya? Independiente que lo hago mientras estoy haciendo otras cosas y se actualice, ¿ya? Disculpe, profesor. Dígame. Que la compañera dijo que se le resolvió. A mí no me han respondido nada más después del último correo que envié, que fue antes de la última clase. Entonces ¿Ya? quisiera saber cómo lo resolvieron. Porque a mí no me escribieron nada más, le envié un correo bastante largo igual. No Profesor, sé, pero ahí, sería una buena idea que a lo mejor publique nuevamente la clase en el YouTube. Yo creo que ahí varios tenemos acceso. A mí todavía no me resuelven el problema, pero lo vi con la grabación y, ya. y por lo menos avancé. Ya, entonces video a YouTube y no le damos más vuelta. Gracias, profe. Sí, no sé, ahí además me sirve para practicar, también mejorar un poco. Es un poco entretenido eso, pero ya, resuelto, video a YouTube. Ya, estamos entonces, partamos. Dice que la grabación se inició por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué temática vamos a revisar hoy día? La temática que corresponde a esta semana igual es una temática complementaria a la que vimos la semana anterior, que se refería a estado de flujo de efectivo. A propósito de estado de flujo de efectivo, me recordé un comentario que tenía que hacerles. El concepto que debe quedar instalado en el caso del flujo de efectivo, y eso quiero que ustedes lo refuercen, es pago o cobro, distinto de compra o venta. Puede que para ustedes se entienda como lo mismo, pero cuando hablamos de flujo de efectivo, el concepto que queda en la mesa y ronda es pago o cobro. Y voy a explicar muy simple esto. Cuando yo compro un vehículo, no quiere decir que yo lo haya pagado, ¿ya? Y el flujo de efectivo lo que mide es el desembolso del dinero, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes, yo igual eso corregí correcto, pero quiero hacer esta distinción para que se queden con el concepto. Yo puedo comprar, pero no necesariamente pagar. Puedo vender y no necesariamente cobrar, ¿ya? Entonces, eso un poco para que lo asimilen en el concepto y cuando ustedes hablen del flujo, piensen en el pago y en el cobro, no en la compra ni en la venta. Ideal que cuando yo vendo, me paguen al tiro, cobro al tiro y tenga caja al tiro inmediata, pero eso no es habitual, ¿ya? Entonces, es un poco para que ustedes miren eso. Y lo segundo, a varios les puse al ladito en algunos textos literal, porque estaban copiados tal cual de la norma, y yo se lo advertí, por lo tanto no fue corregido. ¿Ya? Si alguno quiere conversar de este tema, me manda un mensaje y lo vemos, pero yo se lo advertí. Y lo mismo tienen que hacer en todas las situaciones de ramo. No puede ser un copy-paste, porque eso no genera conocimiento. A algunos le hice recomendaciones la vez anterior, ordene su respuesta, haga un formato mejor, y varios respondieron a eso. Y se los puedo decir con nombre y apellido, que algunos mejoraron esos aspectos, porque al final mi tarea también es inducirlos que cuando sigan avanzando tengan un agregado en términos de forma, ¿ya? Y eso por lo menos yo me quedo tranquilo porque yo veo en las evaluaciones que eso ocurrió, ¿ya? Así que eso. Entonces, volviendo al tema de la semana. ¿Qué vamos a ver acá? El concepto de estados financieros consolidados. Entonces aquí la palabra que surge es consolidados, ¿ya? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Entender que cuando hay un estado financiero consolidado es porque hay una empresa mayor, una empresa papá, mamá, por decirlo algún nombre, que tiene ciertos hijos, que son empresas donde yo tengo propiedades, pero tengo que hacer un estado financiero que contenga todos los elementos
de esta empresa mayor más todas las incorporaciones, adquisiciones que tenga de otras empresas. Y eso es el concepto de un estado financiero consolidado. Yo lo estoy traduciendo en palabras simples, pero en definitiva, lo que está mostrando esto es la situación, entre comillas, de un grupo económico. Que eso es lo más probable que ustedes hayan escuchado hoy día. Hoy día el tema más latente en la mesa es el litio, Soquimich, zona norte. Eso es lo que está en la mesa. Entonces, al final, si uno habla de Soquimich es el gran empresa, pero de ahí hacia abajo hay varias otras empresas que son parte de Soquimich. Entonces aparecen los estados financieros consolidados de Soquimich. Otras empresas que ustedes tienen en la retina y que tienen la misma lógica, CCU, Compañía Cervecería Unida, y debajo de ello hay varias otras empresas. ¿Ya? Y eso es una mirada en términos de decir que al inversionista le interesa saber, cuando adquiere acciones, cuando adquiere propiedad de CCU, saber dónde está incorporada esas decisiones y qué participación tiene del resultado de eso. Y esos son los consolidados. Esta materia también es una materia independiente de la que hemos visto. Por lo tanto, si alguien tiene dificultades con los conceptos anteriores, esta la puede desarrollar sin mayores dificultades, que pasó un poco con el estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Así que eso es como el concepto medio. ¿Qué material, textos, tenemos a la vista y que tienen ustedes obligación de leer? Lo primero está la Norma Internacional de Información Financiera número 3, NIF número 3, que habla de la combinación de negocios. Combinación de negocios. Y en su número 1, el objetivo, tal como yo le expliqué las veces anteriores, cuando hablamos de NIF, tiene que ver con la entrega de la información. NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Y qué información provee, aclara esta norma número 3? La combinación de negocios. ¿Esto qué significa en términos simples? Que hay una empresa que a veces adquiere a otra y ahí surge una combinación de negocios. Y eso trata la NIF número 3. Además, está la NIF número 9, que habla de los instrumentos financieros y se refiere a la información financiera tanto de los activos como pasivos financieros. ¿Ya? De manera tal de que cuando se dan a conocer esta información, recoja estos parámetros de entrega. Insisto, aquí lo que están diciendo estas normas son pautas, indicaciones de cómo se debe mostrar esta información para efecto de la lectura que cada uno de nosotros haga, tenga una homogeneidad en distintas instituciones o empresas. ¿Qué más? Tenemos asociado a lo anterior, tenemos la norma internacional de contabilidad número 28, que son las inversiones en asociada y negocios conjuntos. Cuando hablamos de la norma internacional de contabilidad, lo que me está entregando como parámetro, la forma en que debo hacer el registro contable. Norma internacional de contabilidad se refiere al registro contable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta norma? Oye, aquí hay una guía, una forma, cómo tú debieras registrar cuando existe una inversión en asociada o negocios conjuntos. Y la última, la NIF número 10, que se refiere exclusivamente a los estados financieros consolidados. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación, estoy leyendo por si acaso, para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad, y aquí aparece la palabra clave, controla una o más entidades distintas. Pues aquí aparece una palabra que es el control. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a distinguir la necesidad de consolidado cuando aparece esta palabra control? Y eso tiene que ver con los porcentajes de participación. Y ahora vamos a revisar rápidamente el Power, si es que no hay ninguna consulta. Me imagino que ya leyeron todo esto, todas estas normas, y las tienen resumidas. Profe, Dígame. perdón, yo tengo una pregunta con respecto al porcentaje de participación en el control, que yo había entendido que tenía que haber un control sobre el 50% para que se diera este caso de, o no, o me equivoco. Pero perdóname, me estás preguntando de qué control, no entendí. El 50%.
No sé si yo lo entendí bien. Pero No, eso, el control de las puedes inversiones. aclarar tu consulta, puedes aclarar tu consulta. Sí, sí, pero es que no sé si me estoy adelantando o yo escuché mal de lo que se refería al control. Bueno, me quiero adelantar. Pero plantee su pregunta, no se preocupe. De los niveles de control que tiene, por ejemplo, la controladora sobre las otras empresas, ¿Ya? que yo pensé que cuando había control, que eso fue lo que entendí, y me confundí después cuando vi la guía, ¿Ya? que el control se determina cuando hay una participación sobre el 50%. ¿Eso es correcto? Pero cuando vi la guía, en uno de los ejercicios, creo que era el primer ejercicio, decía que, si que no me equivoco, que la empresa que había comprado parte de las acciones de la otra empresa había comprado un 46%, que había como un 46% de control. O yo estoy confundiendo conceptos. Pero eso de la guía está dentro de lo que estaba el material de esta semana. De eso me estás hablando Sí, tú, ¿no es cierto? sí, sí, Ya. sí, de la guía de Mira, ejercicio. sí, de acuerdo. Mira, lo que pasa es que hay dos. Te está adelantando un poco, pero igual no hay problema. Ya. Y ahí va, No, pero pero me puede dame un responder segundo. después. No, pero no, dame un segundo, sí, lo vamos a hacer al Ya. tiro. Y ahí le vamos a dar la palabra a Francisco. Mira, lo que pasa es que, supongamos lo siguiente, yo, Rafael Ujú, Castro, adquiero una empresa que es tuya. ujú, Supuesto, empresa. Entonces, pero en el trato de adquisición, ujú, tú cedes el control ujú, por otros motivos. Por ujú. ejemplo, voy a inventar, yo soy el que tengo más conocimiento y tengo mejores contactos para hacer negocio respecto de la adquisición que acabo de hacer contigo. Entonces yo te compro el 45%, Ujú. comillas, tengo el control porque en el pacto accionario, que así se llama, tú me cedes ese control. Ya. Y en otros casos, ¿qué sucede? Es que independiente que yo no tenga sobre el 50%, Mm, tú para hacer ciertas acciones requieres mi aprobación. Por ejemplo, comprometer créditos. Pero esos son los mm, pactos que se hacen. Entonces eso también lo establece la norma. La norma igual te dice, oiga, usted tiene control en términos de la valorización, pero igual se pueden dar otras condiciones mm. que afectan ese control. Yo soy el que elijo el presidente del directorio y tengo el 45%. Ya. ¿Tú O quieres, tú sea, quieres, tú quieres comprometer crédito? Me tienes que pedir mi visto bueno, yo tengo el 40% nomás. claro. Es un poco esa la lógica, ¿ya? Hay como otras salvedades que pueden decir que esa otra empresa sí tiene control sobre la controlada. Exacta, Ya. exactamente. Ya, no Porque no es tan necesariamente es el puramente 50. matemática, puramente Ya, matemática. ya me queda claro, profe. Francisco, por favor. Solo para aprovecharme la pregunta que hicieron. Dada la contingencia, cuando se está estipulando la posible venta del litio, crear una empresa, ahí se habla del control. A eso se refiere, ¿cierto? O sea, Sí, estaban pues, discutiendo de tener el 50+1, de tal manera de tener el control sobre la... eso es lo que está hoy día en la mesa a propósito del tema del litio. Es decir, dice el Estado, yo quiero tener el control, pero saltaron todas las empresas, todas, hasta de fuera del país. Ustedes tienen que haber visto las noticias. El señor Max, él es Max, dijo, Chile no tiene capacidad de producir las baterías, los elementos asociados al litio. Puedes producir la sal, como todos, pero el segundo piso no tiene capacidad. Nos dijo que nos servíamos para eso. Entonces, por lo tanto, para lo único que servíamos era para producir el insumo básico. Entonces, ¿qué es lo que dice Chile? Y es un poco el desafío. Yo soy el dueño de todas esas propiedades, pero la pregunta clave es, ¿voy a seguir produciendo insumos básicos? ¿Explotación natural? ¿O voy a pasar a un segundo piso donde le voy a dar de verdad el valor agregado? Entonces, ahí está el punto. Yo podría tener el control sin tener todo el porcentaje, pero eso tiene que ver con el pacto, po. Entonces, al final se da en las dos circunstancias. Ahora, si tú me preguntas a mí, el control a veces, pues, si ustedes miran, hacen un recorrido de sociedades anónimas hoy día, hay personas que tienen todo el directorio y son dueñas máximo 25% de las acciones. Pero porque con eso eligen el directorio, po, y tienen el control de la gestión, lo tienen, po.
porque el resto está muy diluido, entonces no tienen capacidad de formar, ir a elegir a un directorio. Cuando se compró Scotiabank al banco BBVA quedó con el 1% y el presidente del directorio era el señor chileno, po. ¿Pero por qué los canadienses concedieron eso? Porque sentían que este señor, que era el señor Said, tenía un nombre, un prestigio en el país que le servía a la compañía. ¿Y cuánto duró eso? 2 años. Pero entonces al final tiene que ver con la mirada comercial del otro. En otros casos se da, yo compro y yo hago todo. Hay hartos ejemplos más de este estilo. Ustedes, si quieren leer un poquito, averigüen qué pasó cuando Corbanca le vendió a Itaú. El señor dueño de Corbanca vendió un banco con cierta expectativa que después los brasileños dijeron que no se cumplieron. Lo que está más contingente, un señor que vendió una salmonera y que hoy día los chinos están alegando que, entre comillas, los estafaron. Eso es un poquito lo que pasa con todos estos conglomerados, en términos de las adquisiciones. Pero aquí yo compro para tener control y participar a veces en otro negocio. El mejor ejemplo, CCU. Había una fábrica en Talca, los Calaf, que nosotros compramos, por lo menos yo que soy más viejo que ustedes, esos dulces, las famosas malvitas con chocolate, que eran Calaf en su época. Hoy día no son Calaf, po. ¿Pero de quién es el dueño? CSU mantiene el nombre, porque hace un aperturado de distintas industrias. Lo mismo que Nestlé. Están en distintas ramas de la industria. Entonces, al final, esos son empresas que tienen que consolidar. Y un poco esa es la dinámica, ¿ya? Así que por ahí va un poco la historia. Espero resolverle las dudas y si les dejo alguna inquietud, hay que ir a investigar un poquito más también. ¿Ya? Ya. Entonces, Gracias. así que si surge algo más, le daremos alguna vuelta. Entonces yo voy a compartir el Power hoy día, que también espero que lo hayan revisado. Y en la lógica de que siempre hemos hecho es una mirada rápida, no es de explicaciones, sino que decir, oye, ¿dónde vamos a poner foco? Y nos vamos a detener en los ejercicios. Consolidación de estado financiero. ¿Por qué? ¿Cómo se consolida? Y aquí empezamos con las ideas base de esto, porque al final yo cuando adquiero a otra compañía, los activos relevantes, las empresas se pueden fusionar o absorber. Fusionar, absorber. Fusionar se juntan, absorber es que yo adquiero la otra y paso a tener la administración completa. Hay muchas instituciones que hoy día compran empresas, absorben y toman el control de esa actividad comercial. A veces, ¿por qué sucede? Porque, entre comillas, están eliminando competidores del mercado, adquiriéndolos. ¿Ya? Entonces, eso también ustedes tienen que observar. A los que les gusta el vino, Viña San Pedro, Viña Santa Elena. ¿Qué tenemos en la retina? No, San Pedro. Y no compramos Santa Elena porque, entre comillas, el Santa Elena con H, aparentemente, sería un mal vino. Pero los que le pregunten a personas que trabajan en San Pedro, de la misma cuba, envasan San Pedro hasta cierta cantidad. Paso siguiente, intercambian botellas, porque los envases son distintos, y etiqueta Santa Elena. Uno cuesta 10, el otro cuesta 6. Pero eso es comercial. Y el producto al final es el mismo. Y en su época, Viña Santa Elena era una viña aparte de San Pedro, del conglomerado. Entonces, ese es un poco el concepto de absorción, ¿ya? Después, aquí están las normas que les expliqué. Entonces, ¿qué es lo que es el control? Y aquí venimos a lo que ustedes me preguntaron. Y aquí está la palabra clave. La capacidad de influir. De influir. ¿Ya? Entonces, ¿en qué voy a influir? A mejorar los rendimientos que espero obtener de ella. Porque no voy a influir para nada. Entonces, cuando uno dice que influye, ¿en qué voy a influir? ¿En qué aspectos? Oye, en la venta y compra de bienes, en los nuevos productos de desarrollo, cómo se conforma el capital, nombramiento de personal clave. Oye, el gerente general lo nombro yo. No tengo la participación completa. Yo lo nombro. ¿Pero por qué? Porque ese fue el pacto. Quiero influir. ¿Ya? Entonces, después, cuando uno habla de influir,
Entonces uno también ahí ejerce derechos, ¿ya? Por ejemplo, un derecho que uno ejerce es que yo le limito el monto de los créditos que puedo establecer. O me tienes que decir, mira, vamos a pedir un crédito como empresa, pero yo como soy el que tengo, comillas, esa potestad, digo, ok, comprometamos el crédito, porque detrás de eso les voy a preguntar, ¿para qué es el crédito? ¿Para inversiones o para flujo operacional? Entonces, esa decisión la puede ejercer quien tiene control. Y aquí estaba lo que ustedes preguntaban, porque al final dice tener más del 50% de los derechos de votación, pero a veces no es suficiente, porque yo necesito tener otras acciones para ejercer, y a veces con ese porcentaje yo puedo igual tomar decisiones, porque soy mayoritario en términos del poder que me ha dado el pacto accionario, ¿ya? Entonces al final uno puede decir, oye, yo puedo pedir que se remueva el directorio. Cuando hablo de directorio, acuérdense ustedes que estamos hablando exclusivamente de sociedades anónimas. Hay otras instituciones como las sociedades anónimas cerradas también tienen directorio, pero esta lógica que está acá regularmente se da en las sociedades anónimas abiertas. En estos últimos días, si es que han leído la noticia, han escuchado, Falabella dice va a cambiar su directorio. ¿Por qué va a cambiar el directorio de Falabella? Es cosa de ver la televisión. Estos amigos que son de Estados Unidos que le hacen propaganda al falabella.com todo el día y a cada rato en la tele, ¿por qué están en esa dinámica? Porque Mercado Libre se les metió, po. Nosotros teníamos Falabella, pero hoy día, ¿por dónde compramos electrónicamente? Por lo menos yo estoy en esa parada, más por Mercado Libre. ¿Y qué está haciendo Falabella? ¿Está quedando atrás del negocio o está perdiendo espacio? Entonces, estamos en esa mirada de cómo influye. Y aquí viene la definición de que ustedes decían, control de acuerdo a la NIF número 3, de acuerdo a la NIC, influencia significativa y sin influencia significativa. Entonces, una cosa es el control accionario, pero también hay pactos accionarios, ¿ya? Y eso también es parte de lo que yo cedo en ciertas ocasiones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso lo tengo que manejar, lo tengo que saber, lo tengo que saber. En la gráfica de la presentación, hablaba que yo adquiero cierta cantidad de acciones, y aquí nos pregunta, oye, ¿con qué fin tú compras las acciones? Entonces, al final, tal como esto lo vimos hace un tiempo atrás, yo me pregunto con qué objetivo está esta compra. Entonces, independiente del valor de la acción, yo me debo preguntar, ¿para qué vas a hacer la adquisición de esta acción? Entonces, aquí surge una pregunta con ánimo especulativo o con un ánimo de largo plazo. Cuando hablamos de especulativo, si las acciones suben, las vendo, al tiro no tengo ningún problema, pero también a veces yo quiero tener estas acciones de largo plazo para mantener una situación de control de la empresa. Y eso es parte de lo que tengo que tomar, es parte de lo que tengo que ver. ¿Especular o largo plazo? ¿Qué sucede si yo tomo la opción de que esto no sea especulativo, sino que sea una condición de largo plazo y tomo la opción de comprar esa empresa, de comprar la empresa en un ejercicio que se llama de combinación de negocios, ¿ya? Entonces aquí vamos a entrar ya en la dinámica de los conceptos y con ejercicio al tiro, ¿no? Para que no nos perdamos. Entonces, cuando estamos en esta dinámica y está referenciado a la NIF 3 y al número 10, aquí suceden cosas. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Al momento de comprar una empresa, esa empresa tiene un valor, pero yo como comprador tengo la posibilidad de revisar la situación de la empresa para efecto de llevar los valores, tanto de activos como pasivos, a un valor justo, un valor actualizado, a un valor razonable. Y para eso hago un ejercicio partida por partida para efecto de determinar si lo que está registrado en los estados financieros de esta compañía que voy a comprar
si los activos corrientes de verdad valen 1000. Si los activos no corrientes de verdad valen 5000. Entonces, ¿qué hago acá? Hay un proceso de revisión para efectos de actualizar o revalorizar los valores que están sujetos en esta compañía. ¿Por qué? Porque si yo tomé la decisión de comprar un cierto porcentaje de la empresa, lo que voy a descubrir es que si hice una buena o mala compra. ¿Ya? Eso es un poco lo que está detrás acá. Entonces, si yo voy y le digo, miren, ¿sabe? Le oferto por la propiedad de su empresa un X monto. Y ustedes a lo mejor me están vendiendo porque tienen necesidad de vender, o están en dificultades financieras, o se quieren salir del negocio. Entonces, ante esa consulta, yo tomo la decisión de comprarle. Y ustedes me van a decir, ya vendamos. Pero la pregunta siguiente es si para mí generó o no generó un buen negocio. Entonces, cuando se produce esa situación, yo lo que tengo la posibilidad es de revalorizar los montos de los activos y de los pasivos. Y en este caso puntual, esto pasa en todas las partidas. Voy a explicar por qué sucede esto. Durante el proceso de revisión se determinó revalorizar, actualizar los activos corrientes quedando en 7.000 pesos. Entonces, nosotros teníamos un activo corriente de 5.000 y pasamos a 7.000. El efecto de ese cambio se produce en el patrimonio porque los otros valores no han cambiado. Si ustedes van a la gráfica, el patrimonio original eran 2.000 cuando teníamos unos activos por 6.000. Pero si decimos que hoy día valen 8.000, el patrimonio vale 4.000, que es lo que está reflejado en la gráfica. Para aquellos que no descubrieron cómo sale, es los 8.000 menos los 1.000 menos los 3.000. Me da el patrimonio de 4.000. ¿Ya? Entonces la pregunta es, oye, ¿y por qué los activos no corrientes hoy día valen más que lo que valían según los registros contables? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Hacen un proceso de actualización, de revalorización de sus bienes, y eso permite decir contablemente que ese bien vale más. Entonces, yo, como empresa que compré, puedo hacer ese ejercicio. Y sobre eso, yo tomo una decisión de que si lo que he pagado me generó lo que se llama una plusvalía. ¿Eso qué significa? Un mejor valor. ¿Ya? Un mejor valor. Ejemplo de plusvalía, pero un poco para que lo tengamos en la retina. Yo hace tiempo atrás compré un terreno, voy a inventar en cualquier lugar de Chile, me costó 10.000 pesos. Pasó el tiempo y justo el terreno por donde pasa la calle la pavimenta. ¿Por qué? Porque ese lugar iba a un lugar de la precordillera y tiene atractivos turísticos. Entonces el visitante antes se demoraba en llegar 1 hora en vehículo, hoy día se demora 20 minutos porque está todo pavimentado. Flujo de gente con ánimo de ir a vacacionar, de ir a visitar, aumenta. Entonces, ese valor del terreno, entre comillas, podría valer más dado estas condiciones ambientales. Eso es lo que nosotros conocemos como plusvalía en términos normales. Compré un departamento en la esquina de Santa Isabel con San Diego, mucho antes de que llegara la estación de metro Parque Almagro. 10 años atrás. Ni sabía que iba a llegar el metro. Los que saben que van a llegar los metros son los especuladores de los terrenos. Nosotros nunca sabemos. Siempre andamos tarde. Entonces el punto es que ese terreno hoy día, por tener el acceso a un metro, que regularmente hoy día los que vivimos en Santiago, siempre estamos buscando la posibilidad de tener nexo con el metro porque es más fácil de moverse en vez de la micro. Entonces al final ese patrimonio, ese departamento vale más. Eso es un poco lo que ustedes regularmente conocen como plusvalía. Entonces, ¿qué hacemos acá? Porque en este caso yo compré un monto por este patrimonio. Entonces el ejercicio señala que yo cancelé pagando 3 millones de pesos por controlar el 60% de la empresa. Y yo me hago una pregunta, ¿esto tiene efectos contables? Sí, tiene efectos contables.
Y aquí aparece otro concepto, que el que ustedes también tienen que revisar, es que dice que es el interés no controlante. ¿Qué significa esto? Las empresas están constituidas por distintos socios, distintos dueños. Entonces, la parte no controlante regularmente es la menor. Regularmente es el que tiene menos peso específico en la empresa respecto de las decisiones. Entonces aquí aparece una institución que yo le hice investigar en su momento, que es la Comisión de Mercado Financiero, y que en este caso, cautela, resguarda, cuida a los minoritarios. ¿De qué forma? ¿De qué formas? Miren, cuando el presidente la semana pasada anunció que Soquimich, que Chile, el Estado de Chile, se iba a hacer cargo mediante una empresa nacional del litio para la producción del litio, al otro día las acciones de Soquimich bajaron. ¿Qué efecto tiene eso? Que hay personas perdieron valor producto de esa información. Pero y aquí viene el cuidado que hacen las CMF, que cautela que quienes conocen cierta información no tomen decisiones respecto de la propiedad de ciertos bienes y que les favorezca. ¿Cuál es el foco? Es cautelar a los minoritarios. ¿Por qué? Están diluidos, no tienen toda la información, no tienen toda la asesoría profesional, entonces por lo tanto se ven a veces perjudicados. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este monto, el interés controlante y no controlante es lo que le acabo de decir, se valoriza, y esto está en inglés, los que saben inglés mejor que yo no sé, valor razonable, valor justo, ¿ya? ¿Por qué lo escribo en inglés? Porque así está en las normas, así está escrito y es un poco el concepto más internacional. Entonces, ¿cuál es el valor justo? El valor que dado las condiciones de una propiedad no vale 5 y ahora vale 7. Y esa diferencia uno la tiene que considerar. Y aquí aparece el concepto que le acabo de explicar, que uno debe determinar lo que se llama la plusvalía. Plusvalía. ¿Qué es lo que es la plusvalía? Aquel mayor valor que tienen los bienes producto de las condiciones que han podido surgir en ese mercado, en ese lugar, en esa propiedad. Y para esto hay una forma de cálculo. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, esto es matemática, solo que hay que hacerlo después. Dice contraprestación transferida del precio. Esto está copiado literal de la norma. Literal. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros en Chile hablamos así? Regularmente no. Entonces, lo que uno tiene que decir, oye, es el monto por el cual yo he pagado, el monto con el cual he cancelado la adquisición de ese. Eso es concepto de contraprestación. Contraprestación es a cambio de algo. Pero yo no hablo así. En Chile no se habla así. Entonces digo, ¿qué es lo que es esto? El monto que tú has pagado por la adquisición de él. Segundo concepto, dice importe de la participación no controladora. El monto correspondiente a los minoritarios. El monto correspondiente al interés no controlado. El monto correspondiente al interés no controlante. Es decir, ¿por qué está escrito así? Porque esto está escrito que, entre comillas, todos entendamos de igual manera, pero cuando nosotros tenemos que explicarlo en el lenguaje habitual y coloquial de Chile. Después dice que le vas a agregar un valor razonable, un monto justo, si es que has adquirido en un momento anterior. Esto puede ser 0 por si acaso. Si esto no ha ocurrido, esto puede ser 0. Porque no siempre ocurre. Yo a veces compro ahora, a veces compro por etapas. Y después dice valor justo de activos netos identificables adquiridos y pasivos asumidos. Esto que está dicho así es igual a decir que esto es el patrimonio. Valor justo de activos netos identificables adquiridos y pasivos asumidos. Porque netos, la diferencia, la resta entre los activos y pasivos. Entonces, ¿esto cómo se llama?
patrimonio. Y todos estos elementos nos permiten decir, oye, este es la plusvalía. Entonces, si yo les pregunto, oye, ¿qué es lo que es la plusvalía? No me pueden colocar la fórmula. Va a ser súper transparente. No me pueden decir es el importe. Está bien usada la palabra, pero habitualmente nosotros no decimos importe. Decimos monto, valor, para que haya un conocimiento y se adquiera. ¿Ya? Entonces, matemáticamente esto tenemos que hacerlo. Y esto está en la guía y hace el cálculo. Precio, los 3.000, que decía el ejercicio. ¿Cómo calculó la parte no controlante? Porque aquí hay que hacer un cálculo, aquí está el resumen. Entonces, ¿cómo llegamos a este millón, al 1.600? ¿Cómo lo calculamos? ¿De acuerdo a los datos anteriores? Voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuál era el monto del patrimonio? Decía que era 4.000 y ahí está bajito indicado. Profe, Dígame. no sé si usted ve el material en la pantalla. Usted no está viendo nada. No, No estamos viendo nada, profesor. Y Yo estaba tratando de seguir aquí. Y yo estoy hablando todo el rato y usted nadie me ha dicho nada. es que están Vamos a levantando la repetir. mano, profe, pero no se dio cuenta. Es que ya, ustedes me tienen que interrumpir y yo estaba entusiasmadísimo. Pues. Ya, está bien. Me tienen que decir antes, no, pues ya, algo pasó porque yo compartí al principio y a lo mejor lo saqué. Profe, Dígame, perdónenme. yo tenía la mano levantada igual por otra cosa que me queda una duda. Ante una eventualidad, ¿cómo se determina cuánto cae en las acciones? ¿Perdona? ¿Cómo se determina cuánto cae una acción ante una eventualidad? Mira, esto es casi información diaria. Casi información diaria y al segundo, todo lo que tú quieras. Para eso está la bolsa, donde se transan los valores, donde se transan las acciones. Miren, esto que yo les digo del litio, al otro día, si ustedes van a buscar la información de la bolsa, si es que se transaron acciones de Sokimich, se transaron, mira, y aquí viene al tiro lo que piensa la gente. Yo tengo acciones en 10.000 pesos, anunciaron que, porque esto es lo que pasó, anunciaron que Sokimich se le acababa el contrato de explotación, de exploración del litio en el Salar de Atacama. Independiente que el contrato vence el 2024, si no me equivoco. No sé si ahí o más, no me acuerdo bien. Entonces, yo, accionista o comprador de esas acciones, de 10.000 bajaron a 9.000. Duda, ¿van a seguir bajando o se van a recuperar? Entonces, algunas personas fueron y vendieron sus acciones. Y el mercado dijo que Sokimich valía menos. Pero la mala noticia para aquellas personas que vendieron, yo no he revisado la data, entiendo que el precio volvió a recuperarse. Porque también salió la autoridad económica a poner paño frío en la situación. Entonces, el mercado es un poco el que controla esto, pero después yo tomo nota formal solamente de los informes. Entonces, la pregunta siguiente sería, oye, ¿vamos a comprar acciones de Sokimich de aquí en adelante o no? Muchos van a estar expectantes. Si se han escuchado, el valor esperado futuro del litio, así conservador, $5.000 la tonelada. El año pasado la tonelada se vendió en algunos casos en $85.000. Entonces, hay una especulación. Entonces, eso es un poco la dinámica que se da respecto de cómo pasa con el valor de las acciones que se transan. ¿Ya? Oye, disculpen porque yo estaba entusiasmadísimo y yo no veo manos por si acaso, porque yo tengo la pantalla completa y no veo manitos. Entonces, si pasa algo, por favor me interrumpen, ¿ya? Así que voy a volver a recordar algunas cosas. Estábamos aquí, dije situación antes de la compra, tengo la situación patrimonial, adquiero, pero producto de esa posibilidad
de revalorizar, descubrimos que, dado esa actualización, los activos valían 7.000. En consecuencia, mi patrimonio mejora y pasa a 4.000. ¿Por qué? Porque los pasivos se mantuvieron tal cual. ¿Por qué puede pasar algo con esto? Miren, yo puedo tener en mis activos corrientes todas las cuentas por cobrar de mis clientes y las tengo valorizadas a 100 pesos. Yo voy y compro la empresa de ustedes y empiezo a revisar el listado de los clientes y empiezo a analizar, ¿todos los clientes van a pagar? ¿Sí o no? Entonces yo veo que si esos clientes no pagan, esos cuentas contables de clientes no valen los 100 pesos que dice, sino que valen 90. Ese es un poco el proceso que está acá, de revisión de los datos, ¿ya? Y eso permitió que en este caso el patrimonio fueran 4.000. Y aquí apareció un concepto que lo expliqué, pero más entusiasmado que 8, que era el fair value, el valor justo, el valor razonable. Y aquí nos está diciendo que yo voy a adquirir la empresa en un 60% por un valor de 3.000 pesos. Entonces, estoy adquiriendo el 60% a un valor de 3.000 pesos. Entonces, la pregunta siguiente, ¿fue una buena adquisición? ¿Fue una mala adquisición? Entonces, y ahí aparece el concepto de plusvalía, que yo le estaba explicando, en términos de cómo se calcula matemáticamente, pero qué contiene cada elemento. Valor justo de activos netos, identificable, adquirido y pasivos asumidos, eso es igual al patrimonio. Es la diferencia entre los activos y pasivos, entre lo que adquiero y los pasivos que asumo, porque yo paso a ser responsable. Y ahí aparece el concepto de determinación de una plusvalía. Y en eso estamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía el cálculo? Oye, el interés no controlante, ¿cómo se calcula? Se calcula en relación al patrimonio o activos netos menos pasivos asumidos. Es la diferencia. Entonces yo digo, oye, 4.000. ¿Y cuánto es la porción de los otros? Si yo estoy comprando el 60%, entonces los otros son el 40%. Los otros minoritarios son el 40%. Entonces, ¿cuánto es este valor? 1.600. 4.000 por 4.000. 40%, perdón. A eso le tengo que rebajar el patrimonio. Ustedes van a la lámina anterior. Patrimonio actualizado a valor justo, 4.000. Y eso, matemáticamente, me dice que tengo una plusvalía de 6.000. Eso quiere decir que tu adquisición, tu compra, fue superior, fue mayor. ¿Ya? Y eso significa que de una u otra manera, eso lo tienes que reconocer. Y te genera una plusvalía que para ti fue una compra ventajosa. Así como hay compras ventajosas, también hay compras no ventajosas, por si acaso. Yo podría haber pagado 5.000 y ahí me da el valor al revés. Entonces al final yo tengo un valor no positivo, ¿ya? Entonces tengo una plusvalía negativa entre comillas. Y esto tiene efectos contables de registro, y aquí ya algunas explicaciones antes de armar el asiento contable completo, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que pagué 3.000 para aquellos que nos cuesta hacer el asiento contable, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el asiento contable que refleja toda esta situación? Tú sabes que pagaste 3.000, banco que disminuye al haber. ¿Qué más sabes? Que tus activos que has adquirido son 8.000. Y los pasivos contenidos en esta compra, que pasas a tener obligaciones, 4.000. ¿Qué más sabes? La cuenta de interés no controlante es una cuenta complementaria del patrimonio, comillas, se trata como pasivo. Entonces, ¿cuál es ese monto? 1.600. ¿Es parte del patrimonio, por si acaso, el interés no controlante? 1.600. ¿Qué refleja en mi contabilidad? Es la porción de esta empresa que adquirí que es de otros. Por lo tanto, 1.600. Y la plusvalía es un monto positivo que se reconoce dentro del parámetro de los activos. Y en este caso me dicen, oye, ¿cuánto es este valor que se reconoce? 600. Plusvalía. Eso es respecto al asiento contable.
¿Cómo hice esto? Cuenta plusvalía es una cuenta de activo. Estos activos se refieren a toda la porción que adquirimos, que están en el dato anterior. Y si ustedes revisan la cuadratura del asiento, 8.000 más 600 es igual a 4.000 más 1.600 más 3.000. Y eso nos da que el asiento esté cuadrado. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o consulta, porque lo vamos a ver con el ejercicio igual, ¿ya? Matemáticamente. Sigo. Y aquí refuerza lo anterior, que tiene que ver con las combinaciones de negocios. ¿Qué significa esto? Oye, identificar a quién compré, cuándo adquirí. Lo mismo que hicimos ahora, reconocimiento de activos y pasivos e interés no controlante. Esto es lo mismo. Entonces, cuando tú haces una combinación de negocio, tienes que estar alerta de pasos similares que vimos recién. Plusvalía o compra ventajosa. ¿Ya? Fue un buen negocio, dice uno. Y en este caso, dice qué norma vas a aplicar porque surge la necesidad de la consolidación, la NIF 10. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que un grupo económico debe presentar un solo set de estado financiero que incluya a todas las empresas que estén bajo su control. ¿Ya? Entonces, y esto, mis inversionistas requieren que yo le entregue esta información. Entonces aquí surgen dos tipos de estados de situación financiera. El individual y el consolidado. Y cuando los auditores hacen esto y tienen que entregar su opinión, tienen que decirlo. Oye, esta es la auditoría de los estados financieros individuales de la empresa ABC o de los estados financieros consolidados. ¿Ya? Se tiene que decir en la carátula para que no genere confusión a nadie. ¿Y qué hace esto? Es una suma de las partidas en la misma estructura de un estado financiero individual. En la misma estructura. ¿Qué más sucede? Esto yo lo saqué de la CMF. Lo saqué de la CMF. Todas estas que están aquí abajito son empresas de las cuales Viña Conchitoro es dueña, tiene control en un cierto porcentaje. Y solo anoté las que me caían en la página. Miles, miles, miles. Por ejemplo, ustedes ven en la carretera los camiones blancos que atrás dice BST. Entonces son los camiones de Conchitoro que transportan el vino en todo el país. Inmobiliaria El Llano S.p.A. debe ser algún edificio que tienen por ahí cerca de la línea 2, San Miguel. ¿Ya? Entonces, esto está diciendo, oye, todas estas son las que debe usar en su consolidación. Después, hay un concepto que lo tiene que describir en los estados financieros. ¿Se acuerdan ustedes de las notas que contienen los estados financieros? Tiene que explicar para que cuando yo lea me quede una meridiana claridad de qué forma se hizo esto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, cuando yo leo en una nota de estados financieros, dice, ah, así lo hicieron estos caballeros. Así lo hizo esta empresa. ¿Y eso qué permite a todos los que están leyendo esto? Conocer. Y aquí aparece el otro concepto, que es la plusvalía. También lo tiene que explicar en el estado financiero. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Oye, esta es la forma en que yo entiendo el concepto, esta es la forma en que yo lo aplico. Y estas son las notas a los estados financieros. ¿Ya? Y ahora, lo que nos importa más. Proceso de consolidación. Y aquí hay pasos. Lo que yo siempre les digo a ustedes, pasos, metodología, cómo hacer. No es como yo quiera, es como lo que me propone, lo que me guía. Entonces uno dice, oye, para efecto de esto, primero, ¿cuál sería el orden? Sumar línea a línea los estados financieros de un grupo. Así, grupo, ¿qué significa? Que están todas las empresas A, B, C, y yo sumo todos los montos equivalentes a, por ejemplo, a la cuenta inventario. Sumo todo hacia el lado. Y digo, consolidadamente los inventarios de la empresa son 100, producto de la suma de 1, 2, 3, X. 2. Debes eliminar, esto en términos de registro contable, eliminación de la inversión
y reconocimiento de la plusvalía. Después debes eliminar, para efectos de consolidación, aquellas cuentas que son intercompañía. ¿Qué significa esto? La empresa A le presta dinero a la B le presta a la A. Entonces ahí existen entre las empresas cuentas por cobrar y cuentas por pagar cruzadas. Entonces ahí uno tiene que netearlas. Y cuarto, dice ajustar los resultados no realizados. ¿A qué se refiere esto? La empresa A le vendió a la B ciertos productos y cuando la A le vende a la B, gana dinero. Pero a nivel consolidado, ese dinero se ejecuta cuando la empresa B le ha vendido las mercaderías a todo el mercado, a todos los clientes. Y ahí de verdad se ejecutó el resultado. Entonces, si nosotros miramos esto, esta es la forma en que debemos hacer. Esta es la forma en que debemos trabajar. ¿Ya? Entonces, tenemos datos. ¿Qué datos? De la empresa 1, de la empresa 2, cifras que le afectan a cada una. Estos son los datos de cada una en términos individuales. Y lo que tenemos que hacer ahora es consolidar. ¿Qué más sabemos? Que una de las empresas le vendió a la otra un cierto monto y eso tiene un costo asociado. Pero la pregunta es, oye, ¿y todas esas mercaderías que se vendieron de una a la otra fueron vendidas a los clientes finales? ¿Sí o no? Si no fueron vendidas en su totalidad, lo que uno tiene que buscar es cuál es la porción de esa utilidad no realizada. Acá el ejemplo colocó de que no se ha vendido nada. Es decir, toda la mercadería está en la bodega. Entonces, ¿qué ajuste procede? Reconocimiento de una utilidad no realizada. ¿Ya? Esto tiene un esquema y el esquema es lo siguiente. Esto se llama hoja de trabajo. Hoja de trabajo. Y la hoja de trabajo está contenida con los datos de las instituciones individuales. Hay un espacio que dice que son ajustes. Estos ajustes son anotaciones debe haber, dependiendo de lo que suceda en términos prácticos. Y al final yo tengo las cifras de lo que tienen que permitirme hacer un consolidado. ¿Ya? ¿Cómo se llama todo esto? Hoja de trabajo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Primero, seguir la guía de lo que me acaban de decir que tengo que hacer. Primero, oye, sume línea a línea. Línea a línea. Esto lo voy a hacer con el Excel al tiro, pero 170 más 40, no hay nada acá, 210. Estoy diciendo línea a línea. Tengo que calcular y reconocer la porción de la utilidad no realizada. Entonces, aquí hay un ajuste, pero este ajuste tiene una expresión de asiento contable que se tiene que hacer en el libro diario. ¿Ya? ¿Por qué hay que insistir en esto? Porque algunas personas promueven que todo esto sea matemáticamente, pero este ramo se llama contabilidad. Y el estado financiero consolidado no es esta gráfica que está aquí, sino que el estado financiero consolidado son las partidas, cuentas con su cifra de activos y pasivos. Todo esto es intermedio, es hoja de trabajo. Si ustedes van a los estados financieros y buscan un estado financiero consolidado, aparece la cuenta y el monto. Cuenta y monto. Por lo tanto, esto es una hoja de trabajo de un proceso de balance de conciliación. ¿Ya? Entonces, para efectos prácticos, yo les voy a abrir un Excel con las mismas cifras, y este Excel que está aquí. ¿Lo están viendo por si acaso? Sí, Sí. ¿Ya? Entonces, estoy Sí. usando los mismos datos que están en el Power, ¿ya? Para que me sigan con esto.
Después les voy a subir el archivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esto? Primero, primera tarea, ¿qué tienes que hacer? Una hoja de trabajo. ¿Para qué? Para hacer cálculos y presentar lo que sucede en este proceso de consolidación. Aquí le puse yo guía de la presentación, balance considerado, lámina 24. ¿Qué más? Hay que hacer un libro diario porque ahí se reflejan los asientos contables. Y en tercer lugar, hay que construir un estado financiero consolidado. ¿De qué empresa? Empresa Contabilidad para la Gestión. ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre del 20. Eso es como la secuencia. ¿Ya? Entonces, primera tarea, y aquí necesito que tengan a la vista su Power para que sigamos un poco la idea. ¿Ya? Entonces, lo primero, tengo las cuentas y las traspasé. ¿De qué me debo ocupar? Que trasladaré las mismas cifras porque no me puedo equivocar. La empresa 1, total 41.510, total 41.510. La empresa 2, 25.840, 25.840. Yo hice algunas precisiones con algunos conceptos. Nosotros hasta ahora hemos hablado del patrimonio y el patrimonio contiene varias cosas. ¿Ya? Entonces, primero, la situación individual. Aquí está. Agregamos dos columnas, ajustes, debe haber. ¿Para qué la vamos a usar? Para efecto de hacer lo que nos dijeron en la hoja 23 de los pasos a seguir. ¿Ya? Y en tercer lugar, hago un resumen consolidado de las cifras de cada una de las cuentas. Entonces, voy a seguir la guía que me dice el ejercicio. Mire, primero, consolidar significa sumar línea a línea los estados financieros de un grupo económico. En la empresa 1 el efectivo tenía 170, en la empresa 2 el efectivo tenía 140. ¿Cómo se hace esto? Cuentas de activo. Las cuentas de activos se registran, se anotan regularmente y tienen un saldo deudor que van al debe. ¿Cómo se hace esto? Suma de la empresa 1 más de la empresa 2. Si en esta línea hubiese existido un ajuste, ustedes saben que en el caso de los activos, las anotaciones al debe se suman y las anotaciones al haber se restan. Por lo tanto, en este caso, como no hay anotaciones, suma lineal 170 más 40. Consolidadamente, el efectivo son 210. Así de simple. Sigo con otra línea. Dice las cuentas por cobrar. Tengo 500, tengo 800. No tengo proceso de ajuste en estas cuentas. Me da un 1300. Pero me dijeron que tenía que hacer otras cosas. Me dijeron, oye, ¿sabes? Estoy leyendo el punto 3. Eliminar las cuentas intercompañía. ¿Qué significa esto? Que tengo que buscar dentro de todos los datos si hay cuentas que reflejen relaciones comerciales entre una y otra compañía. Entonces yo descubro que hay cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ¿Qué significa esto? Que la empresa A tiene el derecho a cobrar a la empresa B y la empresa B le debe a la empresa A. Entonces, ¿tiene sentido mostrar en un consolidado una situación que puede ser anulada para efecto de una presentación a todos los inversores? Sí, tiene sentido y debe ser anulada. Entonces no tiene mostrarse el dato. Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos, mira, yo voy a ajustar esta cuenta por cobrar contra la cuenta por pagar. Entonces voy a, comillas, eliminarla. ¿Cómo la elimino? Mediante un ajuste contable que se refleja en la hoja de trabajo y dice cuenta por pagar. Dejo, en este caso, una disminución del pasivo. La disminución del pasivo va al debe contra una disminución del activo que va al haber. Entonces, por lo tanto, aquí en este caso, ¿qué me está diciendo? ¿Sabes? Voy a seguir haciendo las sumas de una cuenta de activo. 1000 más 0, 1000. No tengo anotación al debe, por lo tanto mantengo los 1000, pero sí tengo una anotación al haber que significa resta, saldo 0. Entonces, consolidadamente, ¿tengo cuentas por cobrar? No, está en 0. Me voy a ir aquí abajo.
No he revisto todas las cuentas, pero cuentas por pagar. La empresa 1 tenía 0, la empresa 2 tenía 1000, pero producto del ajuste que hemos hecho, vamos a decir que disminuye la obligación, las obligaciones que disminuyen van al debe, hago la consolidación, en este caso cuentas de pasivo, 0 más 1000, 1000, menos 1000, me quedan 0. Por lo tanto, yo consolidadamente no tengo cuentas por pagar. Y esto está en el libro diario. Entonces, ¿es libro diario qué es lo que es? Una expresión del ajuste que está en la hoja de trabajo para hacer un estado financiero consolidado. Algunos matemáticamente hacen esto. Eso es incompleto si no hacen esto. Y esto yo lo quiero insistir bastante. ¿Ya? Entonces, después, ¿qué más dijo? Mire, ¿sabe? Eliminación de la inversión y reconocimiento de la plusvalía. Entonces uno va a la partida de inversión. Voy a seguir, perdonen, voy a seguir después con el inventario. Entonces dice, oye, eliminación de la inversión. En el caso nuestro, empresa 1, que es la que tiene la adquisición en la otra compañía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Desaparezca. ¿Por qué? Porque cuando yo adquirí en la otra empresa, mi monto está reflejado en el patrimonio. Porque aquí al final yo tengo un derecho, pero entre comillas tengo una obligación de la otra. Eso es lo que está diciendo acá. Muy similar al concepto de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Entonces, ¿cuál es la inversión? 12.340.000. Eliminación, dice. ¿Eso qué significa? Anular, ajustar ese monto. ¿Contra qué? Contra el patrimonio. Contra el patrimonio. Entonces, por lo tanto, yo hago un ajuste que habla de la rebaja del capital, en este caso la rebaja del capital de la empresa 2, rebaja de la inversión de la empresa 1. Pero en el consolidado se presenta en la hoja de trabajo, tengo 12.340 más 0, menos 12.340. ¿Cuál es el consolidado de inversiones? 0. Voy a ir al patrimonio, voy a poner con otro color esto por si acaso, para que me sigan. Voy de aquí, no voy a pintar todo porque no es lo que corresponde, solo voy a pintar esa porción. Entonces, ¿qué sucedió acá? Que en este caso el ajuste se produce por esa porción. Capital, rebaja, disminuye, inversiones, activos, disminuye. Yo agregué otra línea aquí en el capital para efecto de mostrar los efectos y no colocar partidas sumadas al interior que después no saben de dónde salen. ¿Ya? Pero después cuando lleguemos al final vamos a consolidar todo. Además dice, reconozca la plusvalía. ¿Eso qué significa? Regístrela, anótela, no la obvie, porque eso es parte de lo que pasó en esta combinación de negocios cuando yo adquirí la empresa. Y ahí está el valor. Ahí está el valor. Y eso no tiene efecto contable. No tiene efecto contable. Y cuarto, dice ajustar los resultados no realizados. ¿Qué decía el ejercicio? Oye, se vendieron 10.000 a un costo de 9.000, pero esas unidades no se han vendido. ¿Qué significa esto? Que cuando la empresa 1 le vendió a la 2, la empresa 1 reconoce en su resultado, reconoce en su empresa que ganó 1.000, pero consolidadamente eso no ha ocurrido, porque aquí dijimos que era el 100%. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que hacer un ajuste que rebaje al patrimonio ese resultado. Recuerden ustedes que en el capital están los resultados, en el patrimonio están los resultados. Pero lo segundo es que tengo que rebajar también de las existencias, porque en la empresa 2 tienen un valor de algo que no se ha vendido. Entonces aquí el ajuste es capital contra inventario. Vamos a ponerle otro color. ¿Dónde están esos 1.000? El tema de los colores no es necesario que lo hagan en las pruebas, pero en definitiva esto es para efectos gráficos de dónde salen los valores. ¿Ya? Entonces con esto, ¿qué ha sucedido?
que hemos cumplido el proceso, la pauta, la guía. Y ahora, ¿qué viene? Terminar de hacer todas las sumas que correspondan para efectos de poder construir un balance consolidado. Nosotros quedamos aquí en los 1000 y llegamos a los inventarios, 3000 más 5000, 8000, más 0 menos 1000, 7000. ¿Cuánto inventario tiene la compañía consolidadamente? 7000. Las propiedades no tuvieron ejercicio de ajuste, 30.500. Equipamiento, muebles, 6000. Las inversiones quedan 0, la plusvalía en 8000. Me voy al lado del pasivo, las cuentas por pagar, suma más suma, el debe resta, el haber suma, cambia respecto del activo, ¿ya? Y las cifras se anotan al haber, 1200 más 500, 1700. Deudores varios, 700, 1800, 1500, deuda financiera, lo mismo, la cuenta por pagar ya la habíamos revisado, y aquí la cuenta es única, capital, porque yo lo hice en 2 líneas para efectos de graficar lo que estábamos diciendo, ¿ya? Porque si no me habría quedado escrito aquí el 12.340 más los 1000 y habría salido la pregunta inmediata, ¿y de dónde salió el dato? Entonces están separados. Pero si yo hago un consolidado del capital, sería lo siguiente, 21.710 más 12.340 menos 12.340 menos 1000. Y eso me da 20.710. Por eso lo tengo ahí al ladito. Sigo revisando, no tengo valores de reserva, no había nada. Y tengo el interés no controlante, 2.700, 2.700. ¿Qué precauciones tengo que tener? Que las cifras me validen y cuadren. Los ajustes tienen que sumar lo mismo y el debe y el haber del activo igual al pasivo del consolidado. Y con esto me paso a presentar, a construir el estado financiero consolidado de la compañía empresa contabilidad para la gestión con todas estas partidas. ¿Qué tengo que hacer? Porque a veces me puedo equivocar en el traspaso de las cifras. No es que esté mal, me equivoqué. Yo usé mal el lápiz, yo hice mal. Entonces al final me tengo que ocupar de que eso no ocurra. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí estoy diciendo, oye, el activo consolidado 53.010 y el pasivo consolidado 53.010. ¿Cómo se llama esto? Estado financiero consolidado de la empresa XX al 31 de diciembre. Y esto es lo que tienen que hacer en términos de cuando uno hace un consolidado. No sé si hay alguna duda o consulta. Yo este Excel se los voy a subir, ¿ya? Se los voy a subir a la plataforma en un rato más. Les digo desde ya que no tiene fórmulas. Y lo segundo, si es que no hay alguna consulta, hay manos levantadas parece, no hay ninguna manito levantada. ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Me dejaron solo? ¿Puede mostrar el último cuadro del estado de consolidado, por fin? Ahí Ah, está. ya, con los resultados, ya, con los traspasos de la información y... Mira, lo relevante acá, para que quede la diferencia, y voy a decirlo nuevamente. Hoja de trabajo. ¿Por qué? Porque si tú vas a investigar cualquier compañía, cuando tú le pides el estado financiero consolidado, lo que te muestra es las cuentas, los conceptos y sus montos. No te dice cómo llegó a eso. Entonces, por eso quiero hacer la distinción súper nítida, ¿ya? Porque algunos me dicen, profe, pero si ahí está el consolidado. Eso no es el consolidado. El consolidado es lo que está acá. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero si de ahí sacamos las cifras. Sí, pero no es. Entonces quiero un poco que se queden con eso, porque después si ustedes van a consultar un estado financiero consolidado, lo que van a encontrar es esto. ¿Ya? Por eso quiero insistir en eso para que después si alguien dice, el profe insistió que el estado financiero consolidado son las cuentas y los montos. Y para atrás hay un proceso de trabajo, una hoja de trabajo, más los asientos contables, que dan cuenta de este consolidado. ¿Ya? Así que eso es un poco la dinámica, ¿ya? Correcto, gracias. Entonces, si a usted le preguntan, ¿cuál es la estructura del estado financiero consolidado? Usted me tiene que decir esto. Esto. Porque lo otro es la hoja de trabajo. Apoyado por el libro diario,
porque este ramo se llama contabilidad. ¿Ya? Ahí estamos con eso. Y lo segundo que voy a revisar, si es que no hay alguna consulta más, es lo siguiente. Hay una guía, que habla de la combinación de negocios. ¿La vieron? ¿La han trabajado? La leímos nomás. Ya. Entonces, esta guía está desarrollada. ¿Ya? Pero yo me voy a remitir al que... me voy a remitir, aquí hay consultas teóricas, ¿ya? Consultas teóricas. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Voy a explicar el caso 4. Voy a seguir la dinámica, por lo menos de la forma que a mí me gusta, que son los pasos. Esto es parecido a lo que vimos en el Power, pero aquí está matemáticamente hecho. ¿Ya? Los datos son similares a lo que están en el Power, pero aquí, como el otro es Power, aquí está matemáticamente. Entonces uno dice, oye, ¿cuál es la situación de la compañía ante la determinación de una combinación de negocios? Entonces ustedes dicen, oye, hay una combinación de negocios. ¿En qué debe resultar esa combinación de negocio en términos contables? Entonces ustedes tienen que tener en mente que eso puede producir una plusvalía y un asiento por la adquisición de esa combinación de negocios. Ese es como el resultado, como la combinación final de todo lo que sucede. Pero para eso hay un proceso. La empresa A ha comprado recientemente el 70%. Dato. ¿Por qué el dato 70%? Porque después ellos me van a preguntar por el interés no controlante o el interés minoritario, que era así el concepto antiguo, interés no minoritario. ¿Cuánto es eso? 30%, lo vamos a ocupar. ¿En cuánto lo compraste? 1.000.000. Y aquí, para efectos de compra, se estimó que un fair value, valor justo, valor razonable, eso ya es después de la compra, tiene ciertos montos. Entonces, ¿qué se dice? Que esta es la situación original. Y yo la llevé solo matemáticamente acá, nada más, no hice ni una cosa distinta, traspasé los valores. Entonces ustedes dicen, ¿cuál es la situación original? Aquí estamos. Paso número 2. Debo determinar la variación de los valores de activos y pasivos, dado este proceso de búsqueda de valor razonable, valor justo. Y encontramos, de acuerdo al texto, que los activos corrientes valían 150 y los activos no corrientes 1.700. ¿Por qué esto? Por lo que le acabo de decir, oye, las cuentas por cobrar estaban valorizadas a un cierto monto, pero después de la revisión que hizo la compañía, dice, no, yo puedo recuperar más, entonces valen más mis activos. ¿Por qué los activos no corrientes valen más? ¿Por qué? Porque estoy con emplazamiento, estoy con terreno en lugares que tienen un valor superior. Y eso se llama revalorizaciones. ¿Por qué el pasivo, lo que debo, lo tengo yo en 900, pero aquí me dijeron que eran 950? Porque tú revisaste con todos tus acreedores, con los bancos, oye, y cuando le fuiste a preguntar al banco X, te dijeron, no, pues la empresa me debe 950 y no 900. Entonces, producto de esa revisión, tengo una mayor obligación. Y eso, ¿qué me va a indicar? Y esto lo tengo pintado en amarillo, que es lo mismo del otro lado, por si acaso, que el patrimonio cambia. Si ustedes se recuerdan, ¿qué decía lo que era el patrimonio cuando estaba la fórmula? Estoy buscándola aquí en mi documento. El patrimonio dice el valor justo de activos netos, identificables adquiridos y pasivos asumidos. Estos son mis activos netos adquiridos y estos son mis pasivos asumidos. La diferencia se llama patrimonio. Ustedes se dan cuenta, tiene una definición bien conceptual, pero al final es la diferencia entre los activos y los pasivos. Entonces, ¿cuánto es tu patrimonio? 830.000. Entonces, ¿qué pasó con esta situación? Es que tu patrimonio vale más, tiene un valor de acuerdo a los valores razonables o fair value. Paso número 3. ¿Hasta aquí estamos? ¿Vamos? Sí. ¿Perdón?
Sí, estamos. Creo. ¿ya? Entonces, pero la flechita, ahora la hice con colores, no como el otro archivo que estaban todos azules, sino que traté de hacerle un poquito más secuencia. Entonces, paso 3, determina el interés no controlante. ¿Cómo lo calculo? El interés no controlante es la porción de los minoritarios, de los menores. Entonces, ¿cuánto compraste tú el 70? ¿Cuál es la porción del no controlante? 30. Entonces, ¿cómo calculas? ¿Cómo calculas el interés no controlante? Es un 30%. ¿Sobre qué lo calculas? ¿Sobre qué calculas el interés no controlante? Sobre el valor de la compra. ¿Todos qué dice el resto? No sé. Patrimonio. ¿Sobre qué? Patrimonio. Sobre el patrimonio. Mm. Es la porción del patrimonio que es de los menores. ¿Ya? Entonces, 830 por el 30%, ¿cuánto es? Y ahí sacamos la calculadora. 249.000. Ahí está con la fórmula. ¿Ya? ¿Seguimos? Entonces uno puede decir, ¿y cuál es el valor, paso 4, de la plusvalía producto de la compra? Y aquí aplicamos la fórmula. Dice precio de compra, 1.000.000. ¿Cuál es el monto del interés no controlante? 249 que acabamos de calcular, menos el patrimonio a valor justo, 830. Diferencia, 419.000 pesos producto de la plusvalía. Y esto tiene una expresión contable. Tiene una expresión contable. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago esto? Y aquí, de nuevo, yo insisto a veces con ustedes, parta por la parte fácil. Según yo, la parte fácil es registrar lo que acabas de pagar. Banco o una cuenta por pagar, 1.000.000 de pesos al haber. Eso según yo, por si acaso, pero yo digo que hay una forma de poder explicar eso de buena manera. ¿Qué más sé? Que tú has comprado una inversión de 830.000 pesos. Pero esos 830.000 para mí que son un activo, por lo tanto vale. Y eso está asociado al reconocimiento del interés no controlante, porque yo, ¿qué estoy diciendo acá? Que compré todo, soy dueño del 100%, pero en realidad tú no eres dueño del 100%, eres dueño de esa inversión menos el interés no controlante. ¿De cuánto eres dueño? Exclusivamente de 581.000, porque lo otro es de las otras personas. Pero producto de esta adquisición, del valor que tiene la compañía, tú reconoces una plusvalía por la diferencia de 419.000 pesos. Y esa es una cuenta de activos. Y esto me cierra con el registro contable. Yo entiendo que este archivo ustedes lo tienen en la plataforma y si no lo tienen me tienen que decir, por favor. ¿Ya? Sí está, profesor, pero No está tan bonito están como este. indicados los pasos, claro. No está tan bonito como Algún este. nuevo- Claro, no está tan lindo y colorido. Ya. Entonces, vamos a anotar aquí. Vamos a anotar aquí. Reemplazar. No. O agregar, no. Agregar archivo con pasos. ¿Ya? Y así, y más archivo grabación. Esa sería mi tarea. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, duda. Están todos muy silentes. ¿Hasta qué hora las consultas por correo? No hay problema. No, idealmente, miren, si ustedes me preguntan a mí, ideal, que las consultas mañana en la noche, sábado en la mañana,
y así también tengan tiempo de desarrollar. Yo puntualmente no tengo problema, si tengo posibilidad de estar conectado lo voy a hacer. De hecho, a estar fuera de Santiago en todo caso, voy a Lontué y de ahí voy a ir a la cordillera, ir al lugar que se llama La Placeta. Pero tengo conexión allá, así que por lo tanto si me llega un mensaje, yo me conecto y no hay problema, ¿ya? Y si hay que aclarar alguna cosa, como le he dicho siempre, respuesta, no el domingo en la tarde, porque ya a esa altura nada entra. Entonces, por lo tanto, un poco ese yo diría sería la recomendación, ¿ya? Así que, por lo tanto, consulta, con las consultas que sean necesarias, si no hay problema. Y también insistir, idealmente todo me llega a la plataforma. Yo sé que algunos han tenido algunas dificultades, pero la he resuelto. Pero a veces se me queda una prueba afuera porque la tengo en el correo, entonces ahí me mareo un poco, ¿ya? Así que, por lo tanto, pero disponible como siempre hasta ahora, ¿ya? Así que eso, no sé si hay alguna duda, consulta. No por ahora. No, por ahora, muy bien. El resto, Vanessa, Josué, Cristian, aquí tengo uno dice agente panamericana. Joel, Rolando. No, por mi parte, Gracias. profesor, estoy un poco más claro con lo que indicó y lo que leí. Rolando, ¿alguna duda? ¿Consulta? Analizando, profe. Analizando. Ya, hay que analizar rápido. Yo creo que viendo el video unas 3 profe. veces para quedar más claro. Ya. Si no hay más consulta, yo solo me quiero permitir un minuto, entendiendo que esta es la última vez que por lo menos yo voy a ver alguno, ustedes me van a ver más. Espero de verdad que este proceso que ustedes iniciaron de formarse, de mejorar sus capacidades para sus desempeños profesionales por distintos motivos, de verdad que les vaya muy bien. Todos los conceptos que por lo menos yo he intentado traspasarle, independiente de lo que está escrito, es con el fin de aperturarles y que también les motive a buscar otros conceptos. Y eso les da un bagaje superior en términos de un desarrollo profesional. Y lo último, el cateteo de insistir en un buen formato, en una buena presentación, y esto ustedes lo tienen que asumir que es así. Cuando a mí me llega un informe que viene ordenado, me motiva a leerlo. Y a ustedes les pasa lo mismo si trabajan con otras personas. Les pasa exactamente lo mismo. Entonces tampoco digan, que el profe es catete. No, si a ustedes les pasa lo mismo. Si ven una cosa ordenada, uno se motiva. Todavía me siguen llegando algunos Excel escritos hasta la letra Z, X, Y, y tengo que juntar para acá, para leer, y ahí tengo que leer un poquito. Entonces, por lo tanto, eso también es un desarrollo que ustedes, que es bagaje. Y cuando lleguen al ramo superior y se les piden un trabajo, apliquen lo cateteado que yo he sido con ustedes. Porque lo más probable es que ese profesor diga, buen trabajo, buena presentación, los nombres se le olvidan a algunos de ustedes. No me colocan el nombre en la hoja, entonces van a estar descubriendo de quién es el trabajo. Son cosas mínimas. Y respecto de la redacción, no la pierdan tampoco. Porque al final, cuando uno lee, también tiene que entender. Y si ustedes no se entienden, ¿cómo esperan que yo les entienda? Y la recomendación que me hacía mi secretaria con respecto solo de las comas. Lea. Y cuando le falta el aire, reflexione que le falta una coma. Ese es el mejor ejemplo para poder colocar comas o puntos seguidos. Mejor ejemplo, ¿ya? Y la ortografía hay que apoyarse con el Word porque realmente hay palabritas o con la RAE. Entonces, estas recomendaciones que pueden ser básicas y no son conceptuales, aplíquenlas por favor, ¿ya? Y de verdad espero que les vaya muy bien en lo que estén desarrollando. Si emprendieron esta tarea, que puedan conducirla y terminarla y no bajar la guardia. Así que eso por lo menos de mi parte, porque de hecho no los voy a ver, a no ser que más adelante los vea, no sé, en alguna supervisión de práctica, alguna cosa, pero yo creo que eso pasaría un ratito todavía. Así que eso. Gracias, profe, a usted. Por la facilidad que tiene. Gracias, profe. Para que Ahí me quedo podamos alerta. conseguir. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profe. Ahí me quedo alerta con las tareas mías de levantar el Power o el video y el archivo que tengo que colocar al final como reemplazo. ¿Ya?
Y saludo a CLB que está por ahí. profe, buenas noches. Para que esté muy Muchas bien. gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Termina este poquito que está llamando la mamá. Suerte a todos. Que les vaya muy bien a todos. Gracias, Gracias, a todos, que estén profesor. muy bien. Gracias, profesor. Palabras.